¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? ¿Solamente alimentando nuestro intelecto? Fue parte de lo que comentamos hace unos días. ¿O de una manera sobrenatural, dándonos una fuerza que supera la capacidad humana para portarse bien, para ser reverente, para alabar, para entusiasmarse, para trabajar? ¿Es una manera sobrenatural o es una manera de decir, si quiero trabajo, si no quiero no trabajo, pero cuando vamos a querer, si no nos apoya el Espíritu Santo? Entonces es la parte complicada que con base en los textos bíblicos que analizamos, ustedes deberían llegar a sus propias conclusiones. Seguimos con el tema de llegar a ser cristiano y la vida cristiana. De alguna manera seguimos trabajando con esa parte del Espíritu Santo porque la Escritura tiene que ver con nuestra transformación, con nuestra conversión. Hay personas que le llaman a lo que vamos a comentar hoy, bueno, y en próximos días, soteriología. Soteriología, que es doctrina de la salvación. Cualquiera que sea la fuente donde escucharon esta palabra, desde un punto de vista teológico, permítanme decirles que la doctrina de la salvación, la soteriología, aquí vamos a preferir la siguiente frase: llegar a ser cristiano y la vida cristiana. Porque la salvación no es algo solamente en el más allá, y no es algo, mucho menos, solamente en el pasado, sino que es algo de cómo llegamos a ser cristianos, cómo alcanzamos la salvación y cómo estamos en ese camino. Esa es una segunda etapa. Y una tercera podríamos decir el momento culminante, es decir, lo que para otros vendría a ser escatología. Llegar a ser cristiano y la vida cristiana abarca la gama completa de la experiencia cristiana. Y son tres etapas: inicial, continua, culminante. ¿Cuál es la etapa inicial? ¿Inicia Dios o inicia el ser humano? La etapa inicial. Porque alguien dice, el sacrificio del Señor Jesús fue hace unos 2000 años. Y cuando yo decido acercarme al Señor Jesús, es después de esos 2000 años. ¿Quién toma la iniciativa? ¿Dios o yo? Dios se dedica a esas pequeñeces. Entre tantos miles de millones de personas, ¿me va a atender específicamente a mí? ¿O con lo que ya hizo, cosa del pasado, yo tomo la iniciativa de asimilar lo que ya está escrito, del mensaje que ya se dio? ¿Entienden la diferencia? ¿Quién toma la iniciativa en esto del punto inicial de la salvación, de llegar a ser cristiano? La segunda etapa es la de el aspecto continuo. Aunque en teología sistemática se deja la parte culminante para el ramo de la escatología, es decir, al final de los tiempos, cuando el cristiano va para el cielo, asuntos escatológicos, aquí pues podemos verlo que estos tres aspectos son parte del mismo asunto: llegar a ser cristiano y la vida cristiana. Porque se supone que la vida cristiana no va a terminar, o dejaremos de ser cristianos después de irnos a otra vida mejor, a las mansiones eternas en los cielos. Dejaríamos ya de ser cristianos. Por eso les digo que tiene que abarcar las tres etapas: la receptiva, cuando recibimos la salvación; la continua, cuando estamos viviendo como si tuviéramos la salvación; y la culminante, cuando ya pasamos a una etapa en que no la podemos perder.
La inicial sería de justificación y la continua sería de santificación. Esas dos etapas. Justificación y santificación. Y la tercera sería glorificación. Esas son las tres etapas de las que estamos hablando. El llegar a ser cristiano y la vida cristiana. La teología sistemática tiene que ser más organizada, más conectada entre los diversos temas en cierto orden específico. La teología sistemática no empieza por cualquier tema. Hablemos de este tema, no. La teología sistemática es como lo hemos hecho en este breve curso. Empezamos de cero y vamos un poquito subiendo los temas para conectarnos con la Biblia de una manera ordenada, organizada. Cuando dice el libro, los teólogos sistemáticos protestantes, no es lo mismo a decir cualquier teólogo. Han empleado más de un esquema para explicar esto de la soteriología. Uno de ellos, que es el más común, dice que la persona del Señor Jesús y la obra del Señor Jesús es un evento previo a cómo se llega a ser cristiano y a la vida cristiana. Otro esquema de esta misma teología sistemática protestante nos dice que incluye la obra del Señor más la conversión más la vida cristiana. No es lo mismo. Que la obra del Señor es previa y que la obra del Señor incluye dentro de la conversión y la vida cristiana el mismo aspecto en el tema de la soteriología. Algunos teólogos parten del propósito eterno de Dios, es decir, la doctrina de la elección. Desde ahí, desde que somos elegidos por Dios, de ahí parten. Y hay quienes comienzan con la fe y el arrepentimiento. Es lo que les estaba diciendo. ¿Dónde empieza el proceso? ¿Empieza en el tema de la elección o empieza en el tema de la fe y el arrepentimiento? Cuando usted se arrepintió, ¿lo hizo porque el Espíritu Santo actuó en usted o es la parte humana en el momento de la conversión? Y alguien dice, con Espíritu Santo o sin Espíritu Santo, yo no quiero castigo. Yo creo que es la intervención del Espíritu Santo para que yo me arrepienta. Okay. Si cuando nosotros somos bautizados recibimos el Espíritu Santo de Dios, entonces a lo mejor no es algo que el Espíritu no haya motivado a bautizarnos, no sé pues, porque creo que lo recibimos cuando somos bautizados, así dice. Entonces, incluso cuando el Señor Jesús se bautizó, el Espíritu de Dios descendió como paloma al ser bautizado. Entonces, a lo mejor, no sé si está bien, ¿verdad? La respuesta, pero a lo mejor nosotros movido al arrepentimiento, ¿verdad? Movido a ver el sacrificio del Señor, que es lo que nos explican a la hora de bautizarnos, pero es lo que nos ha movido a nosotros en poder llegar a bautizarnos, pues, pero no sé si realmente podría ser una intervención del Espíritu Santo, porque si aún no lo tenemos, no sé cómo puede actuar, pues. Gracias, Raquel. Si pueden, anoten estas preguntas. ¿Cuáles son las respuestas humanas a la obra salvadora del Señor Jesús? Esa pregunta tiene que ser contestada. Si no es en esta vida, en la otra. El Señor Jesús es sacrificado por usted. Le ofrece la salvación eterna, el perdón, la reconciliación, la justificación, la adopción.
¿cómo responde usted? ¿De qué manera? No me diga bautizándome. Ay, Dios mío. Bautizándonos es un mandamiento que Él da, sino que usted en su cuerpo, en su acción, decisión. Puede que el bautismo sea parte de su respuesta. Cuando yo les digo, no me diga bautizando, es que solamente con eso salimos, ¿verdad? Puede que sea parte, a lo mejor no, a lo mejor sí. Porque es casi lo mismo a decir, ¿cuáles son las respuestas básicas al Evangelio de Cristo? De eso estamos hablando, pero quiero que relacionemos este tema con esas preguntas, porque es muy importante. Es muy importante que el enfoque que le estamos dando a temas como el arrepentimiento y otros que vamos a ver en próximos días sean enfocados tal vez desde el punto de vista lógico, soteriológico de la salvación. Por ejemplo, del arrepentimiento. El arrepentimiento podría ser una de las respuestas. Ustedes analicen esa pregunta, después tratan de darla lo más completa posible. El arrepentimiento en el Antiguo Testamento tenemos dos verbos, Naam y Sub, S-U-B, N-A-H-A-M, Naam, y el otro S-U-B, Sub. Naam, importante, pongan atención a esto. Después cuando vean el video, lo escriben con mucho detalle. Me interesa que en este momento lo entiendan por si tienen preguntas. Naam sería jadear, suspirar, afligirse. Jadear, suspirar, afligirse. Y el otro término, sub, significa volver, regresar. Casi está claro, ¿verdad? El asunto del arrepentimiento. Porque así predicamos y decimos, mire, arrepentirse es que usted va en esta dirección, pero da un giro de 180 grados. Yo he escuchado a gente que le dice a las personas, da un giro de 360 grados. Ahí le está diciendo que vuelve al mismo punto. Arrepentimiento, hay dos términos. Uno de ellos es jadeo, suspiro, aflicción. Y el otro, volver, regresar. Los dos están asociados con la doctrina del arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Hay un texto que dice, no es Dios un hombre para mentir. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Ni hijo de hombre para volverse atrás. ¿Qué término se está usando ahí? Sub. Lo bonito de tener una Biblia de calidad es que aquí me está diciendo esta versión, no es Dios un hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Ahí ya me está dando el concepto más claro del término, ¿verdad? No dice para arrepentirse. La Reina Valera que usan ustedes, que yo ya dejé de usar por motivos obvios, dice arrepentirse. Y ahí viene la confusión. Y le dice a alguien, ay, no es que Dios no se arrepiente. Allá en Génesis dice, se arrepintió Dios. Y comenzamos a mentirle a la gente. No es que Dios se haya arrepentido. ¿Cómo no? Si la Reina Valera 1960 dice que se arrepintió, es que se arrepintió. Lo que no nos dice esa versión es el significado de ese término que se traduce como arrepentimiento. Pero esto es algo general, no siempre. Es decir, la mayoría de las veces, Naam, N-A-H-A-M, se refiere al arrepentimiento de Dios y no al de los seres humanos, en la mayoría de veces.
Y en una minoría de casos se refiere al arrepentimiento humano. O sea que tampoco es algo absoluto de decirles este término y este término, no. Mayoría de casos, mayoría de veces al arrepentimiento de Dios, que el arrepentimiento de Dios no es volverse atrás, y en una minoría de casos se refiere al arrepentimiento humano, al que sí debería ser volverse atrás. Tenemos en Job 42:6, por eso me retracto y me arrepiento, echado en el polvo y la ceniza. Ese es un discurso de una queja de Job. El contexto ahí nos dice que es una queja de parte de Job en ese discurso que está dando. En el caso de Jeremías 31:19, en un oráculo de Yahvé, en este oráculo, él incluye una frase de Efraín, lamentando el extravío de Judá. Y esto lo encontramos en Jeremías 31:19. Dice así, y luego de volver, me arrepiento, me doy cuenta y me golpeo el pecho, me avergüenzo y me confundo luego, porque tengo que aguantar el oprobio de lo que hice en mis años mozos. Esto lo que está haciendo es lamentándose. Entonces, en este contexto, la palabra arrepentimiento vendría a ser un lamento. ¿Entienden? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a lo absoluto. Y si solamente conocemos un significado de las palabras, nos enredamos, nos enredan, y razón de más por la que deberíamos familiarizarnos, hacernos amigos del diccionario, para que no caigamos en aquello de, ¿y será cierto que la Biblia se contradice? Ay, Dios se arrepintió y no duermo toda la noche viendo cómo es eso que Dios se arrepintió, si Él no puede arrepentirse. Hay que conocer los significados de las palabras. Eso es esencial en cualquier materia, en matemática, en medicina, en español, en cualquier tema. Sub es el llamado realizado a los seres humanos. No se nos olvida. Naam, el arrepentimiento de Dios, y sub, estamos hablando del hebreo porque estamos refiriéndonos al Antiguo Testamento, es el llamado realizado a los seres humanos. En Joel 2:12-13, aquí lo tengo para no atrasarnos. Mas ahora, oráculo de Yahvé, cuando dice oráculo de Yahvé, está diciéndonos qué cosa. Estas son palabras de Dios. Sí, Rixi, porque hay versiones de la Biblia en las que ustedes van a encontrar oráculo de Yahvé. Significa literalmente palabras pronunciadas por Dios. Esto dijo Dios. Mas ahora vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos y con duelo. Desgarren sus corazones y no vuestros vestidos. Vuelvan a Yahvé, vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento a la cólera, rico en amor, y se retracta de las amenazas. Entonces, como que están aquí los dos significados. Sub, vuelvan a Yahvé. Naam, se retracta de las amenazas. Están los dos términos en ese mismo versículo, en Joel 2:12-13. Vuelvan a mí. Sub, Yahvé, se retracta de las amenazas. Naam. Y Naam, como lo dijimos al inicio, afligirse, suspirar, jadear. ¿Cuál es la diferencia entre verbo y sustantivo? La misma palabra arrepentimiento puede estar como verbo y puede estar como sustantivo. Como sustantivo vendría a ser un sentimiento más que una acción.
No nos vamos a meter al asunto gramatical, al asunto lingüístico. Sí deberíamos saber lo que es un verbo y lo que es un sustantivo, pero cuando le estoy dando estas dos palabras no es que sean diferentes, es la misma en su forma verbal y en su forma sustantivada. Metanoein, metanoia. Metanoia, metanoein. ¿Ok? Entonces, esta es la palabra en el Nuevo Testamento. Y refleja un cambio de idea. Un cambio de idea. Es decir, una mente nueva. Una mente renovada. Ese es el significado de este término griego en el Nuevo Testamento. Cuando ponemos el ejemplo del hijo pródigo, dice, se arrepintió, volvió atrás. Tal vez es porque estamos queriendo forzar el significado de sub, porque también nos ayuda el contexto. Volvió para atrás, se regresó donde su padre. Y no estamos pensando en un cambio de mentalidad, en una mente nueva. Es casi lo mismo, pero no es igual, como decía Cantinflas. Es lo mismo, pero no es igual. Y este es un tercer término. Puede que hayan más, puede que hayan más. Estaba leyendo ahí en el libro que primera, segunda y tercera de Juan no usan este término y está en el Nuevo Testamento. Entonces no vamos a buscar términos del Antiguo Testamento en el Nuevo porque son otros idiomas, ¿verdad? Dice Romanos 2:4. ¿O despreciáis tal vez sus tesoros de bondad, paciencia y tolerancia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión? Aquí estaba en parte la respuesta que les hacía. Aquí está en parte la respuesta a la pregunta que les hacía hace un rato. La bondad de Dios te impulsa al arrepentimiento, creo que dice la Reina Valera. Aquí en esta Biblia estoy leyendo, te impulsa a la conversión. Aquí está metanoia. Se traduce como arrepentimiento, como penitencia, pero cualquiera que sea la traducción que se haga, está hablando de un cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Por eso traduce aquí esta versión y usa la palabra conversión. Se convirtió en otra persona. Es un cambio de mentalidad. ¿Sí? Si no, véanlo ustedes con calma después en Romanos 2:4, por si les pregunto ahí en la tarea a qué se refiere o qué significa o explíqueme Romanos 2:4. Está esa palabrita, metanoia, arrepentimiento, penitencia, no sé cómo le traducen en otras Biblias, pero el significado, el concepto que lleva implícito ahí es cambio de mentalidad. Lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios, allá en la segunda carta, capítulo 7, versículos 9 al 10. Ahora me alegro, no por haberos entristecido, sino que aquella tristeza desembocó en arrepentimiento. Les pegó una buena regañada a Pablo, a los Corintios, y estaban tan tristes que se sentían inmerecedores del don, etcétera. Y dice Pablo, me alegro no porque se entristecieron, sino por lo que provocó esa tristeza. Desembocó en arrepentimiento. Pues ustedes se entristecieron de cara a Dios, de manera que no han sufrido perjuicio de nuestra parte. En efecto, dice Pablo, la tristeza de cara a Dios produce un irreversible arrepentimiento para la salvación. En cambio, la tristeza meramente mundana desemboca en la muerte. Y ahí es donde todos usamos el ejemplo de Judas, que desembocó en la muerte, el arrepentimiento de Judas.
Por eso decimos, hay varios tipos de arrepentimiento. Y es cierto que hay varios tipos de arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2:25 dice que sepa corregir con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión que les haga conocer plenamente la verdad. Por si Dios les otorga la conversión. A ver, yo quiero que lean otra versión por ahí. No sé si la 2015 está ahí muy buena. Corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para comprender la verdad. Y nos dice aquí, Dios les otorga la conversión, porque ese es el sentido de esa palabra, de ese término griego, conversión, que es lo mismo que arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Bueno, si queremos ser más específicos, podríamos decir que es un sinónimo de conversión, de un cambio, cambio de mentalidad, cambio de mente. ¿De qué sirve que alguien vuelva para atrás si va con la misma mentalidad? ¿Entienden? No es un simple cambio de dirección. Está bien, funciona, pero hay que ampliar ese concepto. Es el concepto sub. El término hebreo traducido como sub, SV, es cierto, volver para atrás. Pero imagínese que usted vuelva para atrás con la misma mentalidad. Va a ser un martirio. Va a ser un martirio. Va a hacer lo que no quiere hacer. ¿Entiende la diferencia? Sí, aquel dijo que no iba a ir a trabajar, pero va refunfuñando, va pateando, va golpeando todo, va tirando las puertas. Sí volvió para atrás, pero en su mentalidad todavía está que no quiere. Lo estoy haciendo aunque no quiera. Por eso es como más profundo, más amplio y más cristiano el término conversión o la traducción conversión o la explicación de este término que es la misma palabra arrepentimiento que pone ahí la Reina Valera. Estoy confundiéndome, corríjanme si por tratar de ser explícito estoy cayendo en redundancia y en confusión. Rixi. Arrepentimiento, conversión. Los otros dos términos que habló de sub. Que es volver atrás. Y Naam, que es afligirse, Jadear, jadear, suspirar, ok. o aflicción. O aflicción. Se arrepintió Dios. Podría una buena traducción decir, le dolió a Dios en su corazón o se afligió. Interesante que Dios sienta tristeza. ¿Cómo no va a sentir tristeza? Todo el que ama se entristece, porque no puede desligarse la tristeza del amor. Imagínese Dios amando a su pueblo y su pueblo tirándole piedras a él. ¿Cómo no se va a entristecer? Hebreos 6:1. Por eso, dejemos aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo y elevémonos a lo perfecto. No vamos a reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras muertas y de la fe en Dios. El arrepentimiento de las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Las cosas banales, las cosas pecaminosas, las cosas... Okay. De lo que ya nos arrepentimos, le dice el escritor de los Hebreos a sus lectores. Y en el versículo 4, en los versículos 4 al 6, dice, es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro, y a pesar de todo, cayeron. Es imposible, digo, que se renueven otra vez, pues están crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndolo a pública
infamia. Aquí en hebreo se está refiriendo a un pecado que dice de que después de que se volvió a caer en eso, ya no es posible. 2 veces lo dice, iniciando el 4 dice, es imposible. Y después creo que versículo 5 al final, es imposible, dice otra vez, digo, como 3 veces el énfasis, que se renueven otra vez. Aquí el término arrepentimiento está como un imposible, no sé para quiénes, tal vez cuando estudiemos hebreos ahí nos vamos a dar cuenta. Creo que viene en el próximo periodo de clase. Es imposible. ¿Será a los divisionistas en la iglesia? Comentamos que podría ser la apostasía, aquello de lo cual el escritor les dice es imposible que los apóstatas puedan recapacitar una vez que habiendo conocido, obedecido al evangelio, habiendo obedecido, siendo iluminados, partícipes del Espíritu Santo, si caen en apostasía, en destrucción del cuerpo, en divisionismo, es imposible que se arrepientan. Interesante, interesante. Porque también se menciona en otra parte de la Biblia que hay un pecado que no será perdonado. Interesante. ¿Será que el que cae en ese tipo de pecado no tiene ya oportunidad de arrepentimiento? Es decir, no tiene la capacidad de cambiar esa mentalidad, de convertirse en otra persona. Este tema de soteriología, que les vuelvo a decir soteriología por si lo escuchan alguna vez, nos estamos refiriendo a lo que a lo que ya empezamos a hablar, cuál es la parte humana en este asunto de la vida cristiana y el llegar a ser cristiano, o al revés. ¿Cuál es la parte humana en el tema del llegar a ser cristiano y la vida cristiana? ¿Nos ayuda el Espíritu Santo o solamente nosotros participamos en eso que se conoce como arrepentimiento? Conversión, cambio de mente, cambio de mentalidad, volver atrás. ¿Cómo explicamos el arrepentimiento después de después de los versículos que hemos leído, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento? ¿Vamos a dar una clase como siempre lo hemos hecho o hay algo diferente desde el punto de vista que enfocamos con estos términos y en los versículos que se leyeron hoy? Hermano Lamberto. Sí, hermano. Yo estaba leyendo unos textos como lo que es Mateo 3, versículo 15 y también Hechos 8, ¿verdad? Que habla del eunuco. Pero yo estoy viendo primero ahí como una parte muy humana. Primero muy humana y después vemos a un Espíritu Santo trabajar con este humano, ya en comunión con él. El eunuco primero fue enseñado y dijo, y después viene la palabra, si en realidad te arrepientes, ¿no? Pues nadie te va a evitar que seas bautizado. Y fue bautizado, o sea, ahí es donde siento yo que entra el Espíritu Santo en él, ya en esa forma de decisión que él toma, el eunuco. Y en el Señor, pues, sabemos muy bien que a él él mismo dice que fue lo que él sabe, fue enseñado por parte del Padre. Hermano Y, Lamberto, lo uh-huh, voy a interrumpir porque me está gustando su participación. uh-huh, Me está gustando no significa que estoy de acuerdo, uh-huh. conste. O sea que empieza en la parte humana el tema del arrepentimiento. Eso fue lo que usted dijo. ¿Se equivocó o es hasta el No, momento su punto de vista? no, yo mantengo esa posición, que todo comienza en una parte humana.
y después pues ya entra el Espíritu Santo en comunión con el humano para seguir el resto del camino. Entonces, ¿usted no cree que el Espíritu Santo trabaja con las personas antes de su bautismo? Iba a decir antes de su conversión, pero ya nos acostumbramos tanto a la palabra bautismo. Bueno, yo la verdad en todo lo que he visto y vivido no lo he visto de esa manera. No, la verdad no lo he visto porque toda la vida de primero, bueno, la persona que se llega, una persona no conversa, ¿verdad? Sea cual sea lo que haya vivido, ¿qué es lo primero que escucha y qué es lo primero que ve? Bueno, es lo primero que ve y analiza es la persona que llega a su casa. La forma en que él pueda hablarle o llegar conforme a la escritura. Entonces, él está analizando en sí a la persona, pero ya conforme él va consumiendo la palabra, la enseñanza, ya la decisión, ya siento que ya es el Espíritu Santo con el hombre en sí, que ya pueda actuar a la decisión que él pueda tomar. Y de ahí para adelante caminar en comunión con él. Puede que hayan tres posturas. O comienza con el Espíritu Santo, la obra, el proceso de arrepentimiento, o comienza con la persona, o solo con una parte. O a lo mejor son cuatro. Van de la mano los dos. Comienza Pues solo fíjese, con uno. Diga. sí, perdón, hermano. Agradezco su expresión de que se respeta la opinión personal. Y honestamente, yo tengo una concepción diferente a lo que el hermano Lamberto ha mencionado. Yo creo, hermano, que el proceso del arrepentimiento lo inicia el Espíritu Santo. No quiere decir que la persona ya tenga, que ya sea gobernada o ya sea, ¿qué les digo yo? Habitada por el Espíritu Santo, pero sí el Espíritu Santo es la que se encarga, entiendo yo, hermano, porque yo recuerdo que hay un texto bíblico donde dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado a todo el mundo. Yo pienso que es el Espíritu Santo, hermano, quien inicia esa obra de venir y hacer concientización a la persona de su necesidad y llevarlo o lo encamina a ese arrepentimiento para ya luego tomar su decisión de entregarse a Cristo y ya poder tener la bendición de que el Espíritu Santo viva en él, hermano. Es lo que yo pienso, hermano. Gracias, hermano Carlos. Y sigue vigente la pregunta. ¿Cuál es el elemento humano? También tiene que ver el arrepentimiento con el elemento humano, porque no es el Espíritu Santo el que se arrepiente. Pero sí, es de conciliar esas dos partes. ¿Entienden? Ya esta es otra, hermano Carlos. Ya esto es otra de las preguntas que hice hace un rato, para que también hagamos completa la reflexión, la meditación, y no olviden que leímos varios versículos que son muy interesantes para este tema, y hay otros que pueden también investigar. Como ese que mencionó hermano Carlos, no lo mencionamos hoy en la clase, pero ya él lo acaba de agregar y es muy válido también. Raquel. Analizando la situación, creo que los dos van de la mano, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, si la palabra de Dios fue inspirada o es inspirada, ¿verdad? Es inspirada por el Espíritu de Dios, es el Espíritu que nos está hablando a nosotros. Y entonces también actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque como ya bien decía el hermano, la palabra de Dios dice que nos convence, ¿verdad? De lo que nosotros hemos hecho mal, pero también actúa la persona, porque debe haber voluntad propia en querer hacer lo que Dios nos manda, porque hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios y sienten ese deseo en su momento de poder pasar, arrepentirse y cambiar de actitud. Sin embargo, ponen un tropiezo o un obstáculo y al final deciden no hacerlo. Entonces actúa tanto el Espíritu de Dios como la voluntad de la persona para poder llegar a arrepentirse, pues, o convertirse de lo que uno
para ser cristiano. Ok. Uno dice que empieza la persona, otro dice que empieza el Espíritu Santo y otro dice que empiezan juntos. Interesante. Es lo que me gusta de estar aquí. Es lo que me gusta de escucharlos. Uno a veces se sorprende, a veces no. A veces ya esperaba las respuestas que dan, otras veces me sorprenden. Y les digo, qué injusto sería que este proceso del arrepentimiento fuera solamente parte del Espíritu Santo. ¿Por qué sería injusto? Porque ese montón de gente que no se quiere arrepentir no sería culpa de ellos. Sería culpa del Espíritu Santo que no les motivó a hacerlo. ¿Entienden? Entonces no puede depender solamente del Espíritu Santo. Y se demanda y manda a todos los hombres, que incluye también a las mujeres, a que se arrepientan. Y si es mandamiento, no es solamente del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿este asunto, este proceso, empieza con la persona o empieza en Dios? Pero bueno, se acabó el tiempo. No sé si hermano Julio quería agregar algo, preguntar. Le debí haber preguntado a todos su punto de vista, ¿verdad? Sí, hermano. Lo que quiero más bien es preguntar, si una persona no quiere arrepentirse, no la podemos obligar a que se arrepiente, ¿verdad? Entonces, en este caso yo creo que interviene la decisión de la persona también para arrepentirse o no arrepentirse de las maldades o de sus pecados. Si una persona, a una persona no le podemos obligar a que se arrepiente, ¿verdad? No Si una podemos. persona decide no arrepentirse, entonces nunca se va a arrepentir, ¿no? En ese caso, ¿qué ocurre? Bueno, la persona que no se arrepiente nunca tendrá comunión con Dios, porque humanamente es imposible llegar hasta Él. Y solamente si nos arrepentimos tenemos acceso. Es lo que Él enseña en la Escritura. Yo creí que usted me estaba diciendo, de una manera parafraseando, que el Espíritu Santo no puede obligar a la persona. Yo estoy muy claro también en eso, que el Espíritu Santo no puede obligar, porque viene la misma parte que mencioné antes. Sería injusto que a uno los obliga y a otro no los obliga. O sea, al que los obliga se van a salvar y al que no los obliga no hay salvación. Ah, entonces no fue culpa de ella, Entonces el arrepentimiento es esencial. Hay varias cosas que son esenciales, no solamente el arrepentimiento, pero como hoy empezamos con eso y no creí que íbamos a durar tanto hablando del arrepentimiento, pero bueno. Y no olviden que sigo con la misma pregunta y va a continuar en próximos días. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? ¿Solamente dándonos a conocer el mensaje o hay algo sobrenatural dentro de la persona? Tanto para el arrepentimiento, para la fe, para la convicción, para la certeza, para la esperanza. Cada ser humano tiene la capacidad de desarrollar todas esas virtudes: la certeza, la esperanza, la fe, el arrepentimiento. Y lo único que hace el Espíritu Santo es mandarnos un mensaje en un texto, lo leemos y se activa nuestro poder, o hay algo sobrenatural siempre trabajando dentro del que quiere acercarse a Dios. Sigue bajo investigación en medio de todos estos temas que estemos discutiendo. Buenas noches, Dios nos bendiga. No se quejen, no se quejen. Aquí yo no vengo a imponer mi criterio. Ningún maestro debería imponer su criterio. Ustedes, ay, el hermano nunca dijo nada. Dice que él no es ni chicha ni limonada. No dice ni la una cosa ni la otra. No es ese el trabajo del maestro. Dios los bendiga. Buenas noches.